Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en nuestra plataforma CIONET, que busca integrar y visibilizar las empresas del sector marítimo, portuario, fluvial y náutico del país. Hoy vamos a tratar un tema que hace parte de nuestras categorizaciones, como es la pesca, una problemática que, aunque nos parezca muy distante de nuestro territorio, quizás tengamos efectos negativos para nuestros intereses marítimos. En la tarde de hoy nos acompaña el señor contraalmirante Juan Francisco Herrera Leal, director general marítimo, quien muy amablemente aceptó dar las palabras de apertura de esta conferencia internacional, al señor capitán de fragata Edwin Pinto Uskokovic, asesor de asuntos marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, el señor capitán Edwin Pinto. Se graduó como oficial de superficie en el año 1996, ocupó varios cargos en los buques de la Escuadra Naval, fue becado a estudiar ingeniería en hidrografía y oceanografía en la Academia Politécnica Naval de Chile, donde se graduó en el año 2000. Posteriormente, en el año 2008, obtuvo una maestría en geociencias y en el 2015 un doctorado en oceanografía en la Universidad de Texas A&M. Como oficial técnico en hidrografía y oceanografía, ha ocupado varios cargos en el Instituto Oceanográfico de la Armada, tales como jefe del Departamento de Ciencias del Mar, jefe del Centro de Datos Oceanográficos, jefe del Centro de Alerta de Tsunamis y subdirector técnico. Además, ha participado como jefe científico de varios cruceros oceanográficos a bordo del buque Orión y de la lancha hidrográfica Rigel. También ha participado como representante del Ecuador en varios foros internacionales ante la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, la Organización Meteorológica Mundial, la Comisión Permanente del Pacífico Sur, entre otros. Nos acompaña también el señor capitán de navío de la Reserva Activa, Julián Augusto Reina Moreno, asesor de gestión del conocimiento de la Dirección General Marítima, a quien hago un público reconocimiento a toda su gestión que hizo posible la actividad de la tarde de hoy y su gestión, la comunicación directa entre las armadas para que fuera posible la participación del señor capitán Edwin Pinto. Sin más preámbulo, dejo en las palabras de apertura al señor contraalmirante Juan Francisco Herrera Leal. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Pues un cordial saludo, muy buenas tardes para todos. Realmente, en mi condición de director general marítimo, es una gran oportunidad para que precisamente podamos empezar a hacer ese análisis de lo que significa la pesca desde la administración como recurso. Y aquí lo importante es manifestarles a todos que definitivamente, siendo una fuente principal de alimentos, de trabajo, de lo que significa el comercio y el bienestar económico para toda la población mundial, es muy importante que ese concepto de administración marítima, de protección del recurso, sea coherente cuando tenemos un mundo en el que se presenta hambre, hay muchos problemas persistentes y el producto pescado como tal se ha convertido en determinante para esa seguridad alimentaria hacia futuro. Por eso, cuando hablamos de los esfuerzos de la comunidad internacional para asegurar la pesca sostenible, estos se pueden ver amenazados por esta pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. De acuerdo a lo que la misma Organización de Naciones Unidas ha establecido, se tiene que hay un aproximado entre 11 a 26 millones de toneladas anuales de pescado, que generan una pérdida entre 10 y 23 millones de dólares. Por eso, para reducir este impacto y a través de la meta 4 del objetivo 14 de la Agenda del Desarrollo Sostenible, que se adopta por la Organización de Naciones Unidas en el año 2015, es imperante regular más eficazmente esta explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, ilegal, no declarada y no reglamentada, y a las prácticas pesqueras destructivas para el año 2020. De acuerdo a estas medidas, la creación de la figura del Estado Rector de Puerto, AMER, se convierte en el primer tratado de carácter vinculante, centrado específicamente
en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Su principal objetivo, por supuesto, es prevenir, desalentar y eliminar de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, impidiendo que estos buques que la practican puedan llegar a puertos y descargar estas capturas. De esta manera, el acuerdo lo que logra es reducir incentivos para que estos buques continúen operando, además de que frena el flujo de productos pesqueros derivados de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada hacia mercados nacionales e internacionales. Por lo tanto, la aplicación eficaz de este acuerdo contribuye en última instancia a esa administración y conservación de largo plazo del uso sostenible de estos recursos marinos vivos y, por supuesto, de todos sus ecosistemas. Estos delitos que realmente están en la pesca están relacionados con la operación propiamente dicha, aunque no se considere pesca ilegal no declarada, ya que pueden no constituir pesca propiamente dicha. Entre ejemplos de delitos relacionados con la pesca, cabe citar la falsificación de documentos, licencias de pesca falsificadas, delitos fiscales, blanqueo de dinero y condiciones de trabajo inapropiadas. Los delitos asociados al sector pesquero son delitos que no tienen una conexión directa con las operaciones de pesca, pero que tienen lugar en buques de pesca o durante una operación de pesca, lo cual se utiliza como cobertura, oportunidad o medio para cometer otro tipo de delitos. Entre los ejemplos de delitos asociados en el sector pesquero se incluyen, por supuesto, el tráfico de drogas, la trata de seres humanos, el tráfico de armas y la piratería. Por lo tanto, para hacer frente a estos delitos se establecen tres categorías: la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, propiamente dicha, los delitos relacionados con la pesca y los delitos asociados al sector pesquero. Es necesario, entonces, buscar adoptar medidas concretas y concertadas por parte de todos los organismos y que se disponga de distintos marcos operativos y jurídicos que puedan hacer que estas categorías no necesiten las mismas herramientas para abordarlas. Sin embargo, en algunos casos, un buque puede participar en actividades que pueden incluirse en las tres categorías, para lo cual es necesario disponer de medidas de cumplimiento para coordinarlas muy bien. Aquí podemos citar varios organismos internacionales que han trabajado en este fin, como la OIT, que en el convenio sobre trabajo del sector pesquero C-188, que fue aprobado en el 2007 y entró en vigor en noviembre del 2017, establece una norma mínima relativa al empleo de trabajadores de buques de pesca, donde se incluyen edades mínimas, condiciones de servicio, seguridad de los trabajadores, remuneración, repatriación, alojamiento y otros asuntos. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito también dispone de varias iniciativas centradas en delitos relacionados con la pesca y asociados al sector pesquero. En el 2017, por ejemplo, el buque chino Fuyuan Yunlin 999 fue capturado en la zona económica exclusiva de Galápagos, realizando actividades ilegales, y tenía en su interior 300 toneladas de pesca, incluyendo tiburones, que es una especie amenazada. Y gracias al excelente trabajo de la Armada del Ecuador, esta tripulación duró detenida por 3 años y además de ello, el buque pasó a manos de la Armada de Ecuador como buque de operaciones multipropósito. En junio del 2020 se encontraban en aguas internacionales cerca de Galápagos casi 260 buques pesqueros de flotas extranjeras que, si bien están realizando operaciones legales, de acuerdo con lo que dice Convemar, no dejan de constituirse en un apremio para el Estado ribereño, que se ve obligado a hacer grandes inversiones en operaciones de control marítimo y en atención y cuidado a la conservación de los ecosistemas marinos. Al ser explotados grandes cantidades cerca de la zona económica exclusiva, finalmente eso termina afectando los recursos de la cadena trófica, influyendo negativamente en las reservas hídricas del Estado ribereño dentro de su zona económica exclusiva. Por eso, aquí nacen preguntas que son muy importantes. ¿Cómo afecta este fenómeno la sociedad, la economía y los ecosistemas marinos de nuestro país? ¿Qué deberíamos hacer para evitar mayores afectaciones? ¿Nuestras autoridades de pesca y de Cancillería están preparadas para atender esta situación? ¿Se requiere establecer una mejor coordinación internacional con países de la Comisión Permanente del Pacífico Sur para contrarrestar este fenómeno?
¿Y cómo debería priorizarse esta situación en el nivel de la Autoridad Naval y Marítima de Colombia? Pues para iniciar estas discusiones definitivamente consideramos aquí muy importante tener al señor capitán de fragata Edwin Pinto de la Armada Ecuatoriana, quien siendo un experto científico en asuntos marinos y actualmente asesor de la Cancillería de su país, que sirve como puente de la Armada del Ecuador para combatir eficientemente este flagelo que afecta uno de los principales recursos económicos del Ecuador y de la región de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Entonces, realmente es una gran oportunidad para que compartiendo todas sus experiencias podamos realmente tener una ruta y una línea que debería llevarnos a que estas preguntas tengan respuestas, pero sobre todo, como lo hemos manifestado previamente en otro encuentro que tuvimos con nuestra armada hermana del Ecuador, buscar hacer un acuerdo binacional y fortalecer esa Comisión Permanente del Pacífico Sur que trascienda como un gran ejemplo para que hagamos un acuerdo regional, que creo que va a ser determinante en la protección de ese recurso y que precisamente es lo que busca limitar esta pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Entonces, sea bienvenido, capitán Pinto, gracias por compartirnos sus experiencias y tomaremos atenta nota de todo lo que usted nos va a contribuir en la tarde de hoy. Muchas gracias y bienvenidos todos a este evento. Muchas gracias, señor almirante. Muchas gracias a las autoridades que han organizado este evento. La verdad es que para mí es una oportunidad única poder dirigirme a un auditorio tan ilustre y a la vez tan numeroso, binacional, sobre un tema que a nosotros, al Ecuador, nos ha generado bastante expectativa, ha generado muchísimo interés nacional e internacional, y que este tipo de oportunidades de compartirlo con países hermanos como Colombia, consideramos que son realmente muy valiosas porque tenemos situaciones similares. Nuestros países enfrentan normalmente problemas parecidos, nuestras armadas son también muy parecidas en sus capacidades, en sus recursos, en sus limitaciones, y este tipo de experiencias compartidas consideramos, como digo, que es algo muy valioso. Y pues nuevamente gracias por la oportunidad y también agradezco a la Armada del Ecuador por haberme designado para dictar esta conferencia. Para entrar en materia, vamos a ver un poco sobre lo que vamos a hablar en esta tarde. Vamos a conversar sobre los ecosistemas marinos del Pacífico Sudeste, su riqueza pesquera, la importancia que tienen, la concatenatividad que existe entre los diferentes ecosistemas marinos en nuestra región, que sabemos que es única, extremadamente biodiversa y en su parte marítima mucho más. Hablaremos también sobre la presencia de flotas pesqueras en la proximidad de las Islas Galápagos, no solamente lo que tuvimos en este último año, sino un poco también haremos un poco de historia sobre lo que hemos tenido en años anteriores y de qué forma esto nos llevó a la situación en la que nos encontrábamos los meses pasados acá en Ecuador. Vamos a conversar brevemente sobre la reacción internacional. Esto de aquí, lógicamente, pues generó de muchas maneras una reacción muy interesante en diferentes ámbitos internacionales. Y finalmente, pues vamos a conversar sobre las acciones implementadas por el Ecuador. Y al final voy a presentar unas breves reflexiones personales respecto a este tema. Entrando en materia, hablemos sobre los ecosistemas marinos del Pacífico Sudeste, como digo, y su riqueza pesquera. Esta imagen a nosotros nos gusta mucho, la generamos en el Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador hace algunos años atrás y muestra justamente de qué forma una serie de corrientes marinas confluyen justamente en el área, en el sector de Ecuador y el Pacífico colombiano. De esa manera podemos ver la gran dinámica que existe en esta región, cómo esto definitivamente pues afecta todo lo que es la generación de ecosistemas, la generación de biodiversidad en esta zona. Y de manera muy particular, estas corrientes generan lo que se conoce como surgencia costera y surgencia ecuatorial. Esta surgencia costera y surgencia ecuatorial son las que alimentan de nutrientes al agua que se encuentra en la superficie y a la vez genera una abundante productividad primaria. La productividad primaria la conocemos como el fitoplancton, que es el primer nivel de la cadena trófica en el mar, es decir, los primeros peldaños de la cadena alimenticia en el océano.
de este fitoplancton se alimentan animales pequeños y a la vez esto va creciendo hasta que tenemos pues una cadena alimenticia completa con especies grandes como atún, tiburón y otras especies comerciales. Es justamente por esta razón, por esta confluencia de corrientes marinas, por esta surgencia que se presenta, que nuestra región es tan rica en recursos pesqueros. A manera de esquemática, podemos ver esta surgencia con la gráfica que estamos viendo en este momento, la surgencia costera, que se presenta frente a las costas de Ecuador y Colombia precisamente. Al fluir las corrientes, en el caso de Ecuador, la corriente de Humboldt, y el viento que sopla sobre nuestras costas, genera un movimiento de las aguas hacia el oeste, y eso a la vez genera un aporte de aguas y nutrientes por debajo de la superficie. Agua fría. Por eso, cuando vemos la corriente de Humboldt activada, normalmente en los meses desde abril, mayo hasta noviembre, vemos agua fría en la superficie. Es justamente esta agua que viene de debajo de la superficie del mar, que alimenta de nutrientes y de agua fría la superficie. Como digo, una situación similar se presenta justamente en Colombia. Y en la parte ecuatorial lo que tenemos es un efecto similar, sin embargo no tenemos una costa, pero tenemos la línea ecuatorial. Los vientos alisios hacen que el agua en la superficie se separe o genere una división de aguas, y esta agua es renovada con nutrientes que vienen de debajo del mar, agua muy rica en nutrientes, generando justamente esta surgencia ecuatorial. ¿Por qué es esto importante y por qué lo estamos mencionando en este momento? Porque eso nos genera lo que vemos en este momento, esa productividad primaria tan rica en nuestra región. Lo que vemos con colores rojos intensos, ¿no?, que está Ecuador, Colombia, es pues justamente una concentración de clorofila muy alta y que a la vez está concatenada con una riqueza pesquera muy alta. Vemos claramente aquí, por ejemplo, Galápagos como un punto donde existe también una productividad primaria sumamente alta. Esto es debido a la corriente subsuperficial de Cromwell específicamente, que genera pues este aporte de nutrientes y esta productividad primaria. Entonces, evidentemente podemos que en todo el borde costero del Pacífico Sudeste tenemos una productividad primaria muy grande y a la vez una riqueza pesquera sumamente abundante. Esto obviamente es muy apetecido por países que necesitan pues alimentar a sus poblaciones, y uno de los principales recursos que tienen son los recursos pesqueros que vienen hacia nuestras aguas justamente buscando estos recursos. Nuevamente mostrando la imagen que habíamos enseñado al principio, podemos ver que cualquier actividad que se realice dentro de estos ecosistemas, dentro de este ámbito marítimo, va a tener indudablemente una repercusión sobre los demás ecosistemas. Es impensable asumir que una actividad pesquera lejana no tenga un impacto sobre ecosistemas que están directamente concatenados, ya sea sobre Galápagos, sobre Malpelo, sobre la costa continental ecuatoriana, sobre la costa continental colombiana, en mar abierto. De una u otra manera, el flujo de corrientes, esta dinámica, esta gran dinámica que existe en el Pacífico Sudeste, va a hacer que las acciones tengan consecuencias. No estamos diciendo que debería de asumirse una conducta de no pesca ni nada parecido, simplemente que cualquier actividad que se haga va a tener consecuencias, por lo tanto debe ser realizada con responsabilidad y con las medidas que están normadas dentro de los estatutos internacionales, dentro de todas las normas que las vamos a ver un poco más adelante. Las Islas Galápagos, como sabemos, constituyen un patrimonio mundial de la humanidad. Las Islas Galápagos fueron declaradas reserva de la biosfera por la UNESCO y constituyen una responsabilidad para todos los ciudadanos del mundo. Nosotros lo asumimos de esa manera. Definitivamente las islas para los ecuatorianos representan un baluarte, representan una joya verdaderamente para nuestro país, y nosotros ponemos siempre todo el esfuerzo, todo el empeño, toda la dedicación para proteger justamente este patrimonio mundial de la humanidad. Pero también consideramos que los demás países tienen su responsabilidad en estos aspectos, considerando que este tipo de ecosistemas son únicos en el planeta. De la misma manera, como decía hace un momento, no consideramos que el tema ambiental sea necesariamente opuesto o desconectado de lo que es el uso sustentable de los recursos. Al contrario, los temas ambientales, los temas pesqueros,
Los temas de seguridad, que son los que lleva la Armada, persiguen el mismo objetivo, el uso sustentable y el equilibrio que permita preservar los recursos marinos para las futuras generaciones. Ese es un principio básico, elemental, que consideramos tremendamente importante. No podemos pensar que debemos de proteger estos ecosistemas con barreras que no permitan ningún tipo de actividad productiva, ningún tipo de actividad pesquera en la zona. Más bien, asumimos y consideramos que el tipo de actividad que se realice debe justamente de estar enfocada a este tipo de equilibrio, a este tipo de uso sustentable que nos permita usar y preservar estos recursos para el futuro. Entrando al tema que ha generado tanta expectativa, la presencia de flotas pesqueras en la proximidad de las Islas Galápagos. ¿De qué forma esto de aquí se fue presentando durante varios años? Hace aproximadamente 20 años, flotas pesqueras internacionales se han acercado a la zona económica exclusiva del Ecuador a realizar actividades de pesca. ¿Por qué hace 20 años? Porque aproximadamente cuando cambiamos de siglo, comenzó a haber un incremento muy notable, por supuesto, de la población, que ya lo veíamos venir décadas atrás, pero también esta necesidad de los países de alimentar a sus poblaciones. Países muy numerosos comenzaron a buscar recursos lejos de sus costas y pues evidentemente, no es un secreto, sabemos perfectamente las costas sudamericanas, como vimos hace un momento, son muy ricas en pesca. Y resultaba, debido a los desarrollos tecnológicos ya para lo que es el transporte marítimo y los sistemas de refrigeración, resultaba económicamente rentable venir a pescar a un área tan lejana y llevar estos recursos hacia sus países. Es por ese motivo que aproximadamente, como indicamos, hace 20 años comienza a presentarse o a aparecer esta presencia de flotas pesqueras internacionales cercanas a nuestras aguas. Esto fue incrementando notablemente. En los años aproximadamente en el 2010, la Armada ya tenía, pues, conocía de la presencia de estas flotas y tenía patrullajes recurrentes en las diferentes áreas para evitar que ingresen a la zona económica exclusiva del Ecuador. Y para el 2017 se genera un evento que ya fue comentado anteriormente, pues el buque chino Fuyuan Luyen 999 fue capturado por la Armada del Ecuador en la Reserva Marina de Galápagos, transportando justamente especies protegidas, aproximadamente 300 toneladas de diferentes especies, entre ellas tiburón, el tiburón de Galápagos, que es una especie protegida. Este buque fue capturado en la Reserva Marina de Galápagos, es decir, de una forma, podríamos decir, muy evidente. Estaba pues realizando actividades ilícitas y este buque, luego de haber sido capturado, siguió un proceso legal y finalmente fue asignado a la Armada del Ecuador. Actualmente es el buque que estamos viendo en pantalla en este momento. Lo pintamos de plomo como buenos marinos y lo convertimos en un buque multipropósito que justamente en este último año estuvo realizando diferentes actividades, entre ellas patrullajes justamente en la zona donde estaban realizándose diferentes actividades de pesca fuera de la zona económica exclusiva del Ecuador. Este buque ahora se llama Hualcopo, que es un nombre muy icónico en la Armada del Ecuador. Siempre hemos tenido un buque con este nombre y normalmente es un buque logístico al que se le asignan tareas de gran importancia. Este de aquí es un video que espero pueda correr con normalidad. Este video muestra justamente esa recurrencia de actividades pesqueras. Desde el año 2012 que se tienen estas imágenes, aquí tenemos la zona económica exclusiva que se genera por las Islas Galápagos. Aquí están las Islas Galápagos. Tenemos la zona económica exclusiva que se genera por el Ecuador continental y lo que corresponde al territorio marítimo colombiano, acá al norte. Y podemos ver cómo este movimiento de los buques pesqueros, que es lo que nos muestra esta imagen, es extremadamente dinámico. Como decíamos, no es algo nuevo, no es algo que se presentó en este año, no es algo que se presentó en el 2017, es algo que ya veníamos viendo desde hace tiempo atrás. Es recurrente, pero no es necesariamente cíclico, es decir, no tenemos todos los años la misma cantidad de presencia de buques pesqueros, ni en las mismas regiones, ni de los mismos países. Y eso hace que justamente esta tarea sea un poco más complicada, más compleja. Para eso hemos ido desarrollando diferentes herramientas. Lo que están viendo en este momento pues es
una información abierta que puede tenerla cualquier persona, pero la Armada ha ido incorporando dentro de sus sistemas herramientas que nos permiten tener un monitoreo mucho más preciso justamente de estas embarcaciones para poder hacer el seguimiento que corresponde y tener una idea más clara de a lo que nos estamos enfrentando. Este desarrollo de tecnologías tiene un costo elevado, lógicamente, pero vale la pena definitivamente su implementación. Y entrando a lo que sucedió en este año, en el mes de julio del 2020, la Armada advirtió sobre la aproximación de más de 300 embarcaciones de bandera extranjera. Eran las que se veían venir desde el sur y que pues, se trasladaban hacia las inmediaciones de la zona económica exclusiva del Ecuador. Inmediatamente la Armada desplegó unidades de la Escuadra Naval, buques guardacostas, aeronaves de exploración aeromarítima. Lo que vemos en este momento en la pantalla es una corbeta misilera. Como podemos ver, no únicamente desplegamos unidades guardacostas, sino unidades grandes de la Armada, de la Escuadra Naval, para justamente pues, precautelar que estos buques no ingresen a la zona económica exclusiva del Ecuador y no se genere una afectación a la soberanía de nuestro país. Efectivamente, estas naves no ingresaron a los espacios marítimos jurisdiccionales del Ecuador, y podemos ver en la imagen donde se ubicó durante los diferentes meses la flota pesquera internacional. En ningún momento ingresaron a la zona económica exclusiva del Ecuador. También es importante, y esta gráfica permite explicarlo de manera muy clara, que la Reserva Marina de Galápagos, que se ve aquí como una línea amarilla, tiene una extensión de 40 millas desde las líneas de base de las islas, es decir, desde el territorio que corresponde como aguas interiores a las Islas Galápagos, y la zona económica exclusiva del Ecuador, como la de todos los países, tiene 200 millas alrededor de estas mismas líneas de base. Es decir, la Reserva Marina de Galápagos se encuentra a 160 millas náuticas de donde se produjo esta actividad de pesca internacional. En ningún momento se produjo una actividad pesquera cerca de la Reserva Marina de Galápagos, pero como indicábamos también anteriormente, esto no significa que no exista una afectación a los ecosistemas marinos de las islas, a pesar de que existe una distancia considerable desde donde ocurre esta actividad pesquera hasta lo que es ya el territorio de la Reserva Marina. De la misma manera, en ningún momento hubo un ingreso a la zona económica exclusiva generada por las líneas de base continentales del Ecuador, pero también estamos muy claros de que toda esta alta actividad pesquera pues generó definitivamente alguna afectación también a los ecosistemas en estas áreas. No desconocemos de ninguna manera que los ecosistemas marinos continentales del Ecuador también son extremadamente importantes, sumamente ricos en biodiversidad y fuente de alimentación y fuente de recursos para muchas personas. Un tema que también es importante mencionarlo, que de la misma forma ya fue muy bien introducido en la intervención inicial. No existe ninguna evidencia que estas naves de flota pesquera internacional hayan incurrido en actividades de pesca ilegal no declarada, no reglamentada, o en algún otro tipo de actividad ilegal de alguna naturaleza. Podríamos asumir que ha sido de esa manera, podríamos pensar que es así porque en otras ocasiones se ha dado, como en el 2017, que tuvimos el tema de este buque que ingresó a nuestras aguas, pero en este caso en particular, en el 2020, no tenemos ninguna evidencia que esto haya sido, que haya ocurrido alguna de estas actividades. Y esa es la razón principal por la cual la Armada del Ecuador no actuó sobre ninguna de estas naves con actividades, por ejemplo, de abordajes o de impedir su actividad pesquera. La Armada del Ecuador lo que realizó fue actividades de patrullaje para evitar que ingresen a la zona económica exclusiva del Ecuador y no exista una afectación a la soberanía de nuestro país. Pero no existió una actividad directa sobre las embarcaciones que estaban pescando afuera porque no existía ninguna evidencia de que estén realizando alguna actividad ilegal. Hubo muchísimos pronunciamientos, incluso en algunos casos ciertas exigencias de que se actúe sobre estas naves, pero como sabemos el derecho internacional no permite hacer esto a no ser que exista una contravención fehaciente, evidente, y este no fue el caso. Estamos muy claros de que las armadas en el mundo no protegemos únicamente fronteras. Por supuesto que protegemos nuestras fronteras, eso es algo evidente y es algo que siempre hemos hecho y siempre haremos. La soberanía de nuestros territorios es sagrada, pero las armadas protegemos también intereses marítimos. Y si los intereses marítimos están fuera de nuestras fronteras, en aguas internacionales, sabremos protegerlos de la misma manera.
y actuaremos en el caso de que fuera necesario y que tuviéramos alguna evidencia, como indico, de que ha existido algún tema de pesca ilegal no declarada, no reglamentada, o alguna otra actividad ilegal fuera de los espacios marítimos jurisdiccionales, si es que éstas afectaran los intereses marítimos del Ecuador. Pero no es el caso, insisto. Nosotros tuvimos siempre esa vigilancia y fue muy bien llevada por la Armada con un despliegue de medios que generó evidentemente pues un gasto de recursos muy significativo para poder sostener justamente estos patrullajes. ¿Por qué decimos que no hubo pesca ilegal no declarada, no reglamentada? Porque eso está debidamente establecido en las normas de la FAO y ninguna de las actividades que podemos ver aquí rápidamente fueron las que ocurrieron con estos buques. No hubo pesca en aguas de la jurisdicción nacional de un estado, no hubo buques con pabellón de un estado, de una organización regional de ordenamiento pesquero. Esta palabrita, recordémosla, es Organización Regional de Ordenamiento Pesquero, la vamos a detallar un poco más adelante. No hubo violación de leyes nacionales u obligaciones internacionales, no hubo tampoco pesca no declarada que no haya sido declarada de modo exacto a la autoridad nacional competente o a la OROP competente, no hubo pesca no reglamentada, es decir, no hubo pesca que se realice dentro del territorio o la zona de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero por buques sin nacionalidad o que enarbolen pabellón de un estado que no sea parte de esa organización. Ese control se llevó muy detalladamente por parte de la Armada, se comunicó a los países justamente que estaban pescando en esta zona, los nombres y matrículas de sus buques y todos ellos estaban debidamente registrados, y tampoco hubo pesca realizada de forma que no esté en consonancia con la reservación de recursos marinos en virtud del derecho internacional. Y ahí también entramos en otro tema, que mucha gente, muchos medios, muchas autoridades inclusive, reclamaron bastante el tema de sobrepesca. El concepto de sobrepesca también es un concepto muy técnico, no es un concepto etéreo, no es un concepto lírico, es un concepto extremadamente técnico y desafortunadamente no existen estudios suficientes, no existen estudios enfocados a las poblaciones de los recursos pesqueros a los que estaban enfocados estos buques de la flota internacional, que es el calamar gigante. Esta era la especie que ellos estaban pescando. No existen estudios suficientes que nos permitan determinar si existía o no una sobrepesca sobre esta especie. Y eso también es algo, insisto, que hubieron muchas insistencias en que se actúe sobre ese tema, pero no correspondía, no se podía realizar debido a que no teníamos nuevamente ninguna prueba, ninguna evidencia de que esto haya sido una de las contravenciones que podrían definirse como pesca INDNR. Esto de aquí, esta pesca ocurre en la alta mar. Estamos muy claros de eso. No ocurre dentro de la zona económica exclusiva de ninguno de los países. La alta mar es un área sumamente extensa, ocupa la mitad de la superficie del planeta, 255 millones de kilómetros cuadrados son alta mar. Y esta está debidamente regulada a través, como todos conocemos, de la CONVEMAR. Sabemos perfectamente que Colombia no es un país adherido a la CONVEMAR actualmente, conocemos muy bien las razones, pero también sabemos que conforme a las políticas nacionales del océano y espacios costeros de Colombia, Colombia administra sus espacios marítimos justamente acorde a la CONVEMAR. Por lo tanto, lo que voy a explicar ahora es aplicable para Ecuador, pero también es aplicable para Colombia. ¿Cómo definimos la alta mar? Pues la alta mar son estas áreas que no pertenecen a ningún país, no están incluidas dentro de ninguna zona económica exclusiva, mar territorial o aguas interiores. Todo lo que es aguas internacionales se lo considera como alta mar dentro de la CONVEMAR. ¿Por qué mencionamos y por qué estamos insistiendo tanto en este tema de alta mar? Porque en la alta mar, de acuerdo a la CONVEMAR, existe libertad de navegación, sobrevuelo, tender cables, para construir islas artificiales, otras instalaciones permitidas por el derecho internacional, y un punto muy importante, libertad de pesca. Pero también es importante la siguiente parte, libertad de pesca con sujeción a las condiciones establecidas en la sección 2. Y existe también libertad de investigación científica. Otro asunto importante sobre la libertad de alta mar es el artículo 89 de la CONVEMAR, que indica que ningún Estado podrá pretender legítimamente someter cualquier parte de la alta mar a su soberanía. Es decir, la zona que se encuentra fuera del territorio ecuatoriano, Ecuador no puede asumir que debe aplicar sus leyes propias o sus regulaciones propias dentro de esa zona que es la alta mar, sino que debe
ceñirse a las normas y regulaciones internacionales, que es justamente lo que se ha hecho. Entremos al tema de la sección 2 en el que establece justamente las restricciones que podrían haber a los temas de pesca. En esa sección 2, el artículo 116 indica que todos los estados tienen derecho a que sus nacionales se dediquen a la pesca en la alta mar, con sujeción a derechos y deberes, y así como los intereses de los estados ribereños estipulados en estos artículos. El primero del 63B, el primero que nos interesa para esta temática, donde indica pues que la zona económica exclusiva en un área más allá, cuando en la zona económica exclusiva, como en un área más allá y adyacente a ella, se encuentran poblaciones de especies asociadas, el estado ribereño y los estados que pesquen estas poblaciones procurarán directamente o por conducto de organizaciones subregionales o regionales. Aquí es donde entramos con esa palabrita que mencionamos hace un momento, las OROPs, las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, acordar las medidas necesarias para la conservación de estas poblaciones en el área adyacente. De la misma manera, el estado ribereño y otros estados que pesquen en la región especies altamente migratorias cooperarán directamente o por conducto de las organizaciones internacionales apropiadas. Volvemos nuevamente al tema de que esto debe ser regulado por organizaciones internacionales. Con miras a asegurar la conservación, promover el objetivo de la utilización óptima de dichas especies en toda la región, tanto dentro como fuera de la zona económica exclusiva. El artículo 117 de la misma sección indica que todos los estados tienen el deber de adoptar las medidas que en relación con sus respectivos nacionales puedan ser necesarias para la conservación de los recursos vivos del alta mar o cooperar con otros estados en su adopción, que es un tema, justamente un principio básico de los organismos internacionales, que es esta cooperación internacional. Y finalmente, pues, que los estados que exploten idénticos recursos vivos celebrarán negociaciones con miras a tomar las medidas necesarias para la conservación de estos recursos y para esta finalidad cooperarán para establecer organizaciones subregionales o regionales de pesca, es decir, las OROPs que habíamos mencionado ya en varias ocasiones. Finalmente, y este es un artículo muy importante que establece que para determinar la captura permisible y establecer otras medidas de conservación para los recursos vivos en alta mar, se tomará sobre la base los datos científicos más fidedignos de que dispongan los estados interesados. Es decir, necesitamos tener datos científicos para poder establecer las medidas de conservación dentro de estos esquemas de las OROPs. Insisto, esto es algo muy importante porque desafortunadamente para nuestros países la investigación marina es un tema complicado, es un tema complejo, involucra pues evidentemente recursos, involucra medios y no siempre tenemos esa capacidad para poder hacerlo al nivel que se requiere para poder estar a la altura de establecer justamente estas medidas de conservación o determinar estas capturas permisibles con información científica sólida, información científica que sea defendible ante otros países. La Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar genera posteriormente un acuerdo que se conoce como el Acuerdo de Nueva York. El nombre es mucho más largo, es Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982, relativa a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios. Por eso, brillantemente alguien lo redujo como Acuerdo de Nueva York. Este acuerdo también es muy importante porque establece en su artículo 21 el derecho de los países de realizar inspecciones a buques pertenecientes a las OROPs. Indica que estas inspecciones deben realizarse previo al establecimiento de acuerdos de procedimientos entre los países miembros de la organización regional y establece obligaciones para los estados ribereños que realizan las inspecciones y para los estados de abanderamiento cuyos buques son inspeccionados. Es decir, el Acuerdo de Nueva York establece la forma en la que un estado podría realizar inspecciones sobre buques que estén pescando en la alta mar y sobre los cuales tuviera certeza de que están cometiendo alguna irregularidad. No sospechas, certezas. Eso está dentro justamente de lo que establece el Acuerdo de Nueva York. Entonces, ahí es donde entra un poco la parte compleja de establecer la forma en la que se puede tener ese tipo de certezas sin incurrir en afectaciones al Estado que estaría haciendo las inspecciones, porque al no tener una prueba fehaciente de que se esté cometiendo alguna actividad ilegal, podría incurrir en un abordaje que no sea a una embarcación que está cometiendo un acto ilícito. Y eso sería
lógicamente, algo que le afectaría no solamente al Estado, sino seguramente a la institución, es decir, a la Armada, al personal que está realizando esa inspección, y así una serie de consecuencias. Entonces, se debe de contar con suficiente información para saber que se puede realizar este abordaje y que efectivamente estas embarcaciones están realizando alguna actividad ilegal. Dentro de lo que es estas organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, que las hemos mencionado ya tanto, Ecuador pertenece a dos principalmente: la Comisión Interamericana del Atún Tropical, la CIAT, de la cual es miembro desde el año 67, la CIAT existe desde los años 50, Colombia también es miembro de la CIAT, y el área de jurisdicción de la CIAT es pues la que se encuentra aquí con color verde, y está enfocada principalmente a lo que es recursos de atunes, todo lo que es túnidos y especies conexas a los atunes. La CIAT es una organización regional de ordenamiento pesquero que funciona increíblemente bien. Todos los países de la CIAT cumplen a cabalidad las normas, tiene tantos años, tantas décadas de funcionamiento que se ha ido autorregulando de una manera muy responsable. Los buques de Ecuador y de todos los países miembros de la CIAT que realizan actividad pesquera son inspeccionados en un 100%, cuentan con observadores a bordo, cuentan con normas, como insisto, muy estrictas dentro de su funcionamiento, que hacen que esta DOROP sea un modelo de las DOROPs en el mundo, realmente. No existen mayores problemas con las poblaciones de atunes en el mundo, justamente porque la CIAT ha mantenido ese control estricto sobre la forma y las vedas y las áreas en las que se puede pescar este atún, y ese es uno de los principales motivos por lo que el recurso atún sigue siendo un recurso abundante en el mar. No existe sobrepesca, no existe una disminución de las poblaciones de atún, porque justamente pues esta organización se encarga de mantener esa regulación. ¿Por qué hablo tanto de la CIAT si no es el tema del que estamos justamente enfocados en este momento? Porque es un ejemplo de cómo una organización compuesta justamente por los países que explotan estos recursos se interesa en gran medida, de gran manera, para asegurarse de que estos recursos permanezcan en el tiempo. Los buques pesqueros no son una inversión barata. La industria pesquera no es una inversión sencilla, es una inversión muy costosa, muy alta para los estados, las personas, los particulares que incursionan en estas actividades. Y lógicamente no es una inversión en la que uno quiera que el recurso se acabe en 5 o 10 años. Es una inversión en la que uno desea que el recurso que va a estar explotando y usando tenga una duración mucho más larga. Y es por ese motivo que estas DOROPs justamente se enfocan a que ese recurso sea sostenible en el tiempo. Por eso hablo, como indico, tanto de la CIAT, porque es un excelente ejemplo de cómo se ha podido mantener esto por décadas. La OROPS, la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, es en la que están inscritos los buques que estuvieron realizando actividades en la parte sur de la zona económica exclusiva generada por las Islas Galápagos y un poco entre la zona continental de Ecuador. Esta OROP existe desde el año 2013, es una OROP mucho más nueva, mucho menos organizada, podríamos decir. Tiene su estructura, por supuesto, tiene sus reuniones anuales, funciona de una manera ordenada, pero todavía esa organización interna de regulaciones está creciendo, se está implementando. La investigación que existe sobre los recursos que regula esta OROP, que son principalmente calamar gigante y jurel, aparte de otras especies de aguas demersales, no es necesariamente tan abundante. Es una investigación que está, insisto, recién comenzando. Como sabemos, en el ámbito marítimo, una década de investigación es poco todavía. Existen procesos mucho más largos, climatológicos, que afectan a las poblaciones. Y no es sencillo establecer cuotas, de establecer volúmenes de pesca con una investigación de tan poco tiempo, a diferencia de la CIAT, que ya tiene varias décadas en funcionamiento. Y eso hace que esta OROPS, sus regulaciones no sean tan estrictas y en algunos casos se presenten situaciones como las que tuvimos ahora al sur de Galápagos, en que tenemos una enorme cantidad de buques pescando un solo recurso, sin que esto represente una sobrepesca o un incumplimiento a las normas de la OROP, porque no existe un límite de pesca sobre ese recurso calamar. Entonces no había en realidad ninguna contravención
contra las normas del OROP que se estén cometiendo. Ahora bien, esos son los hechos. Eso es lo que ocurrió hasta ese momento. Estas fueron las diferentes procesos que se produjeron. Como decíamos, desde el año 2000 aproximadamente al 2020 fue incrementando la actividad de pesca, fue aumentando significativamente. 2017 tuvimos este impasse, esta situación con este buque pesquero. 2020 reaccionamos de una manera muy adecuada, muy acertada, para impedir que se produzca alguna afectación a la soberanía nacional, y esto generó lógicamente una reacción internacional que se vio a través, principalmente fue visible a través de los medios de prensa, como podemos ver en este momento, muchísimos medios entre ellos El Espectador de Colombia, por ejemplo, que generaron noticias alrededor del tema de Galápagos y la actividad pesquera de estas flotas internacionales que estaban justamente realizando actividad alrededor de las islas. Esto, como digo, lo muestro a través de estos artículos de prensa porque es la forma más evidente de enseñar cómo un tema generó expectativa internacional, pero las muestras de apoyo, las manifestaciones de solidaridad, de apoyo, incluso muestras a través de convenios internacionales que se generaron de muchísimos países, fue evidente. El tema generó una preocupación mundial, generó una expectativa internacional muy grande. Y ahí un poco, regresando al inicio de la presentación, cuando decía que Galápagos es una responsabilidad definitivamente del Ecuador, pero al igual que todos los ecosistemas naturales similares a Galápagos y que son patrimonio de la humanidad, son una responsabilidad del mundo entero, aquí se vio eso, aquí se vio esa respuesta internacional frente a una amenaza evidente sobre un ecosistema muy frágil que debe ser protegido por todo el mundo. Y nos dio evidentemente mucho gusto ver esta reacción, ser testigos de la forma en la que Galápagos generó justamente pues esa respuesta internacional tan interesante. Esto de aquí nos lleva ahora a las acciones que implementó el Ecuador. Ya vimos el tema del patrullaje, ya vimos el tema de la acción de la Armada, que fue oportuna, fue eficiente, fue muy rápida. Al nosotros haber tenido la información de que estos buques estaban acercándose a nuestras costas, al haber tenido esta información anticipada, se generó de inmediato las órdenes de operación necesarias, se implementó un sistema para ir rotando los buques que realizarían estos patrullajes, para ir también haciendo rotación de las aeronaves que realizan exploración aeromarítima, y eso fue realmente uno de los principales pilares que lograron hacer que el Ecuador pueda mantener su posición como país soberano, asegurando de que no haya existido ninguna afectación, como decíamos, a su soberanía. Ahora vamos a las acciones implementadas en el otro campo, en el campo diplomático, en el campo político. La primera entidad a la que nosotros acudimos cuando esta situación se presentó, evidentemente, pues nuestra CPPS, nuestra Comisión Permanente del Pacífico Sur. La Comisión Permanente del Pacífico Sur históricamente ha sido la entidad que ha defendido este tipo de situaciones siempre. La CPPS fue creada justamente con un enfoque de precautelar los recursos pesqueros de los países. Y en ese sentido, sentíamos pues nosotros que era la entidad, la organización adecuada para acudir a generar un pronunciamiento internacional que no sea solamente del Ecuador ya lo hizo, sino también de los otros países de la región. Y en ese sentido, pues la CPPS generó comunicaciones, generó declaraciones en las que condenó los actos que pudieran considerarse como pesca y NDNR y que tengan lugar en las zonas adyacentes a las aguas jurisdiccionales de los países miembros. Ese pronunciamiento, esa declaración fue sumamente importante, tuvo una gran resonancia internacional y a la vez tuvo consecuencias internas en la CPPS. Se realizó un llamado también al mejoramiento de los sistemas de monitoreo y vigilancia de las actividades pesqueras que se desarrollan en el Pacífico, es decir, fue un llamado justamente pues, a los países miembros de que busquemos formas de aunar esfuerzos para poder realizar un mejor monitoreo de estas actividades,
lo conversábamos un poco más temprano, el tema, por ejemplo, de narcotráfico es un tema que lo tenemos muy bien estructurado entre nuestros países, tenemos sistemas, tenemos acuerdos que nos permiten, afortunadamente, vigilar esa actividad de una manera muy eficiente. Hemos tenido grandes logros en ese sentido y pues sabemos perfectamente que ha disminuido significativamente esa actividad ilegal y podríamos enfocar esfuerzos similares justamente a esta otra actividad ilícita, que es también extremadamente nociva, no solamente para el medio ambiente, también para la economía, para la sostenibilidad de nuestras comunidades costeras, y podríamos también tener sistemas de monitoreo internacionales, es decir, entre varios países que nos permitan justamente manejar este tipo de situaciones de una forma parecida. Dentro de la CPPS también se creó un grupo de trabajo que fue también un logro muy importante. Este grupo de trabajo se venía conversando durante varios años, pero no se llegaba a un acuerdo entre los países. La evidente indignación, podríamos decir, que generó todo el tema de la pesca alrededor de Galápagos, hizo que los países inmediatamente acepten la creación de este grupo de trabajo y para elaborar justamente un plan integral para la pesca sostenible y combate a la pesca ilegal no declarada, no reglamentada. Y este grupo de trabajo pues, estaría presidido inicialmente por Ecuador y posteriormente sería rotando su presidencia, como sucede con todos los demás grupos de trabajo de la CPPS. Y finalmente, se está negociando justamente instrumentos bilaterales con todos los países para el combate de la pesca INDNR, de tal forma de contar con instrumentos que nos permitan no solamente de forma regional, sino binacional, poder actuar cuando tengamos evidencias de actividad de esta naturaleza en nuestras aguas o en las aguas cercanas a nuestro territorio y que podamos manejarlo de forma binacional. Sabemos que este es un esfuerzo demasiado grande, lo hemos conversado siempre, los océanos como tal, los ecosistemas como tal no conocen de fronteras, las fronteras las tenemos y las manejamos nosotros y eso hace que este tipo de actividades de pesca sean sumamente móviles y debamos de estar listos para justamente movernos acorde a la situación como se va presentando y tener pues esa capacidad de poder reaccionar y poder comunicarnos con los otros países de la región para poder actuar en caso de que sea necesario. Otras acciones internacionales que se han estado realizando ya fuera de la región. Se hizo conocer a los estados de bandera de la flota pesquera internacional que se presentó cerca del Ecuador, que Ecuador hará prevalecer sus derechos soberanos sin distinción de bandera. Es decir, nosotros pues somos un país que tenemos la capacidad para poder precautelar nuestra soberanía marítima, para poder precautelar nuestros recursos y sabremos hacerlo de la forma que corresponde. Se establecieron canales de comunicación para diálogo diplomático, diálogo técnico entre las autoridades de los países para buscar justamente soluciones duraderas. Sabemos que este es un tema complejo, pero estamos seguros de que mediante el diálogo se podrá lograr justamente establecer formas en las que se minimice el impacto que podría generar este tipo de actividades. Ecuador adhirió a la Alianza Global para los Océanos, a la iniciativa 3030 de Reino Unido, que indica que para el 2030 el 30% de los espacios marítimos deberían constituirse zonas protegidas. No necesariamente reservas marinas, y ahí quiero aclarar algo muy importante. Hubo mucha preocupación, evidentemente, porque al adherir Ecuador a este acuerdo, pues se asumía que de alguna forma el 30% del territorio marítimo tenía que ser reserva marina, zona absoluta de no pesca, y no necesariamente es así. Las zonas protegidas tienen diferentes categorías en las que se pueden establecer, por ejemplo, vedas de pesca para ciertas épocas del año y ese tipo de situaciones. Ecuador consideró importante adherir a esta Alianza Global para los Océanos porque nos generaba una visibilidad muy importante ante la comunidad internacional, que es justamente lo que queremos lograr para poder contar con una voz fuerte en el momento en que se presenten situaciones similares y tengamos que acudir a la ayuda de otros países. De la misma forma, se han gestionado acuerdos de cooperación con instituciones internacionales con el objetivo de mejorar la investigación científica oceánica. Esto lo ha hecho la Cancillería, lo ha hecho la Dirección de Intereses Marítimos del Ecuador, lo ha hecho el Instituto Oceanográfico de la Armada, y hemos estado buscando formas de mejorar justamente esa investigación científica que nos permitirá mantener una posición sólida, un argumento científico, técnico, sostenible ante los foros internacionales, que es un requisito fundamental para poder manejarnos en este tipo de foros.
De la misma forma, se han implementado sistemas de vigilancia satelital, estos administrados por la Armada del Ecuador. Se están negociando alianzas con otros países, con otros organismos internacionales para implementar sistemas adicionales a los que ya contamos. Esto de aquí es evidentemente el camino correcto en el tema tecnológico en el que debemos avanzar. Sabemos que es necesaria esta vigilancia satelital, sabemos que es necesario contar con información antes de que lleguen los buques a la área cercana a nuestro territorio para saber justamente la proveniencia de estos buques, las actividades que han venido desarrollando, de tal forma de que si alguno de ellos ha incurrido en alguna actividad ilegal, pueda Ecuador actuar de forma adecuada, de forma rápida, de forma eficiente. Sabemos también perfectamente que todos los sistemas de vigilancia satelitales, todo lo que sea temas remotos, no sustituyen de ninguna manera la presencia física de un buque patrullando las aguas territoriales. De ninguna manera. Todos los sistemas de vigilancia nos permiten estar alertados, nos permiten tener información adecuada, podríamos decir inteligencia previa, para que los buques que se encuentran navegando puedan actuar sobre estas amenazas, pero de ninguna manera sustituyen la presencia de un buque patrullando las aguas. No hay nada que sustituya realmente esa actividad física de las armadas en los territorios marítimos. Y Ecuador es un país oceánico, es un país marítimo por excelencia y es un país oceánico con una proyección oceánica muy grande que necesita justamente unidades, buques que tengan esa capacidad oceánica, esa permanencia, esa velocidad, esa capacidad de poder actuar justamente frente a este tipo de amenazas, complementado lógicamente con los sistemas de vigilancia satelital. Y evidentemente pues se han diseñado estrategias para que Ecuador participe en foros multilaterales de Naciones Unidas, de FAO, UNESCO, COI, OMI, en la Organización Mundial de Comercio y muchos otros. Estas estrategias están enfocadas justamente a que todas de una u otra manera ayuden, apoyen a este fin que queremos lograr, que es el respeto, podríamos decir, a los rendimientos del Ecuador frente a esta actividad pesquera que se genera en alta mar. Ahora bien, todo esto que hemos conversado hasta este momento, en realidad aterriza en un esfuerzo que es al que le estamos tratando de poner la mayor cantidad de empeño, que es justamente la implementación de medidas que regulen la actividad pesquera en la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sudeste, que habíamos hablado hace un momento. En la próxima reunión de la Comisión, Ecuador propondrá la adopción de medidas para reducir la presencia de flotas pesqueras distantes en zonas de manifiesta sensibilidad y de esta forma restringir esta pesca distante. Estas medidas ya han sido discutidas internamente, serán presentadas a los países de la ROP y justamente se está construyendo una estrategia que permitirá plantear una propuesta sustentada en investigación y criterios técnicos sólidos. Volvemos nuevamente al tema de la importancia de la investigación. Y se están realizando pues en todos los diferentes niveles gestiones diplomáticas para que los demás países miembros de la OPS nos den el apoyo justamente para poder implementar estas medidas. Colombia no es miembro de la OPS, esta sería una excelente oportunidad para pedir el apoyo de Colombia, pero Colombia no es miembro de la OPS actualmente, pero estamos realizando pues diferentes acciones, diferentes actividades con los demás países que son miembros para en la próxima reunión, que indico es en enero del próximo año, justamente se aprueben este tipo de medidas y logremos regular de alguna forma esta pesca de las especies de calamar gigante, de jurel, cercanas a nuestros territorios para, insistimos, no para impedir la pesca de ninguna manera, no para prohibir la pesca, sino para que tenga una regulación adecuada y pueda manejarse de forma sostenible. Finalmente, me voy a permitir dar unas reflexiones finales, en realidad más personales, que he ido desarrollando y que considero que de alguna forma aglutinan lo que hemos visto en esta tarde. Como un punto muy importante, muy trascendental, la investigación marina debe ser potencializada en nuestros países. Solamente basándonos en criterios científicos se podrán defender nuestros intereses marítimos en los foros internacionales de forma adecuada. El mundo actual funciona de esa manera. El mundo actual funciona con hechos científicos, funciona con publicaciones científicas y la investigación marina es algo que nosotros tenemos que potencializar. Contamos con una CPPS como países de la región para poder hacer trabajos en conjunto. No debemos desperdiciar esas oportunidades que nos permiten para poder justamente realizar una investigación marina
adecuada. La investigación marina es costosa, la investigación marina es complicada, lleva tiempo, y si podemos hacerla de forma, de manera unida, de manera internacional, con esfuerzos conjuntos, estoy seguro que tendremos resultados, como ya los hemos visto a través de los diferentes programas de la CPPS, resultados muy válidos y muy aceptados por la comunidad internacional. La preservación de los ecosistemas marinos debe realizarse manteniendo un criterio de equilibrio adecuado que permite el uso sostenible de los recursos. De esto lo insistimos también en muchos foros. Sabemos que los ecosistemas marinos son extremadamente valiosos. Lo dije al inicio, Galápagos es una joya para nosotros, siempre lo será, nunca lo veremos de otra manera, pero eso no significa que no podamos nosotros hacer un uso sostenible de los recursos. La pesca es indispensable para nuestro país. El Ecuador es un país pesquero oceánico. Y nosotros dependemos en gran medida, nuestra economía depende en gran medida de la pesca. La soberanía alimentaria del Ecuador depende de la pesca. Y no podemos pensar en prohibir la pesca, por ejemplo, de ninguna manera. O en complicar la pesca a tal medida que no sea una actividad sostenible económicamente hablando. Al contrario, la preservación de estos ecosistemas debe estar enfocada o debe de manejarse de una forma tal que permita el uso de los recursos, pero siempre de una forma adecuada. Esa palabra equilibrio es la clave en toda esta discusión. Es necesario definitivamente incrementar la capacidad de vigilancia y control de los espacios marítimos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de nuestros países. Eso es innegable. Nunca será suficiente, lo sabemos perfectamente. Siempre habrá necesidad de más vigilancia, siempre habrá necesidad de más recursos, pero al momento actualmente necesitamos incrementar esa capacidad para poder hacer frente a estas amenazas que estamos viendo que cada vez son más recurrentes y generan desafortunadamente afectaciones más grandes. Y finalmente, la participación en foros internacionales es indispensable. Si no estamos en los foros internacionales, no logramos el apoyo de los demás países, especialmente en situaciones que involucran espacios internacionales como la alta mar. Es necesaria la presencia de nuestros países, la presencia de nuestros funcionarios, de funcionarios con conocimiento de causa, con conocimientos técnicos, con conocimientos jurídicos, que puedan defender esto adecuadamente en los foros internacionales que existen justamente para este fin. Esa ha sido la presentación que tenía preparada para ustedes. Espero que la información haya sido útil, espero que la información haya sido la que esperaban escuchar en esta tarde. Muchas gracias por su atención. Bueno, quisiera, por supuesto, empezar por agradecer al señor capitán de fragata Edwin Pinto, que nos acompañó en el día de hoy, que nos explicó tan claramente las situaciones que se presentan frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, con las diferentes componentes científicos, ambientales, sociales, económicos e internacionales a nivel legislativo, inclusive dentro de la CONVEMAR. Le agradezco mucho y lo felicito, señor capitán Pinto, por su presentación, pero por supuesto también que tengo que extender este agradecimiento de manera muy especial a la Armada Nacional de Colombia, al señor vicealmirante Gabriel Pérez Garcés, quien ha sido completamente favorable a trabajar en este sentido y a tenerlo usted aquí acompañándonos. Al señor contraalmirante Juan Francisco Herrera Leal, director general marítimo, quien también me ha dado un soporte importante para poder realizar este evento, y al señor contraalmirante Darwin Jardín Cisneros, comandante de la Armada del Ecuador, quien amablemente, después de algunas gestiones internacionales, nos permitió tenerlo usted acompañándonos aquí. Quisiera agradecer también a Seonet, este canal que nos ha permitido y nos ha facilitado toda la logística para la comunicación, al señor capitán de navío de la Reserva Activa, Carlos Torres, que ha estado muy atento y muy pendiente para poder también facilitar este trabajo, y al señor capitán de navío William Pedrosa, también quien ha sido delegado por la Armada Nacional para el apoyo y coordinación internacional, especialmente de este evento. Con esto quisiera, si usted me permite, señor capitán Pinto, y todas las personas que nos acompañan, a quienes, por supuesto, agradezco muchísimo su presencia, y damos por entendido que el país muestra hoy una preocupación frente a este tema, un tema de actualidad absoluta,
de innovación absoluta. Aquí vemos una cantidad de elementos que se juntan, que confluyen para ver qué va a pasar con estos temas. Estamos hablando de la alimentación a nivel mundial, estamos hablando de la investigación científica a nivel mundial, estamos hablando de interacciones políticas entre países tan distantes como, no sé, quisiera solamente por mencionar el caso del buque chino, pues entre China y Ecuador, digamos, pero sucede entre muchos otros países, no solo en el Pacífico, también en el Atlántico, en el Mediterráneo, en el Índico. Así que es un tema muy, muy grande, cada vez más importante. Esto de la pesca ilegal no declarada, no reglamentada, como bien decía el señor Almirante Herrera, está por el orden de los 36.000 millones de dólares anuales en pérdidas, lo cual es una gran cantidad de dinero para la industria, para la sostenibilidad de los mismos estados y, por supuesto, para la sostenibilidad de los recursos naturales, como nos explicaba frecuentemente el señor Capitán Pinto. Pero haciendo un recuento rápido, primero nos hablaba claramente de la situación ecológica marina de la región y eso nos permitió entender cómo la dinámica de las corrientes oceánicas es la que nos beneficia sustantivamente de toda esta riqueza hídrica que baña nuestras costas en el Océano Pacífico, pero también cómo asimismo se despiertan algunos intereses marítimos de otras naciones que no tienen estas ventajas y que definitivamente pues ven una oportunidad dentro del marco legal internacional de poder acercarse y aprovechar alguno de estos recursos. Nos explicaba también el principio básico del uso sostenible de los recursos naturales y es que debe haber, por supuesto, un equilibrio entre el uso y la conservación para que esto sea sostenible en el tiempo, ¿no? El crecimiento de la población mundial hace 20 años nos explicaba también cómo ha sido el gran trigger, el gran disparador de estos elementos que hoy nos tienen sentados aquí reflexionando frente al tema y viendo qué va a pasar a futuro. Nos mostraba algunas herramientas tecnológicas muy avanzadas que nos permiten hoy en tiempo real, y es así, desde el satélite estamos viendo los bombillos, esas lucecitas que ustedes veían ahí en el mapa, me corrige el señor Capitán Pinto, pero son los focos que utilizan los buques para la pesca de calamar gigante, para traerlo y poder obtener así mejor facilidad en la adquisición del recurso. Eso que ustedes vieron ahí, exactamente así es que se ve en el campo, en el mar, en la vida real. Son ciudades prácticamente construidas sobre buques en el mar. Vimos cómo en el 2017 fue capturado el buque pesquero del que ya nos hablaba el señor Almirante Herrera y que nos aclaró el señor Almirante Pinto también, y cómo la gestión de la Armada del Ecuador fue brillante al detener la tripulación. Las autoridades ecuatorianas reaccionaron dejando la tripulación guardada unos 3 años en su territorio. Después, por supuesto, la devolvieron a su país y el buque pasó a manos de la Armada del Ecuador, cosa que también creo que es un ejemplo y que les dejó marcado el territorio con claridad, por lo que seguramente, según mi análisis, señor Capitán Pinto, en el 2020 fueron más cuidadosos y no solo por el gran esfuerzo que hicieron ustedes, las lecciones aprendidas, que les dejaron un muy buen trabajo operativo, logístico y de planeación, sino también porque ellos ya quedaron prevenidos de que ustedes están hablando muy en serio con este tema y les podía seguir costando también en términos de, pues, de gente en cárceles extranjeras y pérdidas económicas en buques. Igualmente, nos mostraba cómo la CIAT, siendo madura, que es la Comisión Interamericana del Atún Tropical, siendo madura, pues permitía una facilidad en el manejo del recurso pesquero del atún. Y esto es muy importante mencionarlo porque en términos generales creo yo que la población entiende o ha escuchado por ahí en televisión, en medios, que lo que está en alta mar, lo que está en aguas internacionales es el que llegue y coja así como desordenadamente. Y no es así. Ya nos explicaba cómo existen esas OROPs, esa palabrita extraña que nos presentaba ahí, que son las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, y cómo este CIAD es una de esas OROP, y cómo existe otra OROP para el Pacífico Sur, que es un poco más joven, pero que también está entrando en ese sistema y busca regular otras especies.
la reacción internacional que tuvimos en esta ocasión, y creo que podemos hablar en plural, ya que esto fue parte del trabajo de CPPS y tuvo un apoyo internacional importante de parte de la comunidad internacional, respaldando que Galápagos es un bien de la humanidad. Y así lo siente el mundo y así mismo reaccionó, defendiendo los recursos naturales que se encuentran en el archipiélago de Galápagos, lo cual por supuesto es un beneficio para todos, ya que vemos que estos elementos ecológicos marinos no son independientes unos de otros, sino que todos están ligados. Hubo un acertado trabajo de la región a través de los países miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, lo cual es muy positivo. Permitió también este evento la creación de un grupo de trabajo de pesca ilegal no declarado, no reglamentado en la misma comisión, cosa que cuando estuve sirviendo como secretario general de la comisión lo estuvimos trabajando, pero a pesar de que se hizo un trabajo arduo, no fue tan fácil. Sin embargo, este elemento de los buques pesqueros, las grandes flotas distantes, fue un elemento que coadyuvó a que se desarrollara ese grupo, afortunadamente. Se ha entrado entonces ya a procesos internacionales de negociación. Ecuador dejó muy claro a nivel internacional que hará prevalecer sus derechos soberanos. Se han gestionado convenios en diferentes organismos internacionales, implementando también elementos de tecnología como la información satelital y haciendo ver claramente que no solamente con satélites se puede ejercer esa soberanía, sino que se necesitan los buques. Además, se exige por parte del Ecuador con todos estos elementos el respeto de los recursos pesqueros de las áreas soberanas del Ecuador y su trabajo diplomático para adoptar medidas de regulación, dejando claro que siempre el diálogo está por delante, ¿no? Finalmente, se resaltó la importancia de la investigación científica marina para poder tener una base fuerte de discusión en el momento en que se requiera. Se debe mantener el equilibrio entre el uso y el desarrollo. Eso también quedó muy claro al término de su presentación, señor Capitán Pinto. Se incrementó esa vigilancia y ese control, que es muy importante, y se incrementa el trabajo internacional. Esas son las grandes conclusiones. Yo, como conclusión a nivel nacional, creo que tenemos ya una gran experiencia en lo que ustedes han aprendido, en lo que ustedes nos han enseñado, en lo que hemos trabajado a través de la Comisión Permanente del Pacífico Sur por este evento sucedido desde el 2017 hasta hoy, que seguramente seguiremos trabajando en eso, pero también que nos quedan grandes lecciones para Colombia, para ver cómo posiblemente estamos involucrados en estos temas y tenemos que trabajarlos también desde el interior de nuestro país. Así que, señor Capitán Pinto, muchas gracias por toda su información y todo este conocimiento que usted nos deja. Muy amable. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad y por la atención que me han brindado durante esta hora y un poco más de la conferencia. Bueno, muchas gracias, mi capitán Reina. Aquí veo en el auditorio muy complacidos de la iniciativa que usted tuvo. Para nosotros, por supuesto, como plataforma CIONET, que busca integrar pues todas estas categorías de los diferentes elementos del sector marítimo, portuario y náutico, es un honor apoyar. Y ahorita que estoy frente a la audiencia, que sabemos que están reunidos muchos de estos actores, invitarlos a que se registren, a que estas iniciativas, si ustedes la tienen y tienen un experto, por supuesto, bienvenido. Al señor Capitán Pinto, una excelente presentación, un dominio perfecto de su tema, lo felicito. Particularmente no soy experto en el tema, pero aprendí mucho. Realmente creo que varios aquí hemos aprendido mucho. Muchas felicitaciones. Solamente rescaté una pregunta que me voy a permitir formularla, y es, dada la dificultad para controlar la presencia y la depredación por parte de esta flota china, ¿se podrían emplear otros medios de control, por ejemplo, para prevenir que dichos barcos sirvan de retanqueo o recepción de clorhidrato de cocaína en esta ruta de narcotráfico?
Bueno, en realidad la pregunta es muy buena y es un tema que es interesante. Sabemos que las rutas de narcotráfico en muchos casos tienen similitud con las rutas pesqueras y es un poco el mimetismo que buscan este tipo de embarcaciones realizar para esconderse entre la actividad pesquera legal, lícita, no la actividad pesquera ilegal. Y es desafortunadamente una forma muy eficiente de hacer, una forma de mimetismo que ha funcionado en muchos casos y de muy difícil detección. Los sistemas que ahora se están implementando, los sistemas satelitales, justamente permiten hacer un seguimiento de los buques, de las unidades, no solamente de las que cuentan con los sensores de transmisión de información, los sistemas AIS. Los sistemas modernos están ya permitiendo hacer un seguimiento incluso de las embarcaciones que no tienen estos sistemas. Y existen ya softwares, existen algoritmos que permiten ver rutas erráticas, por ejemplo, de embarcaciones, detenciones prolongadas junto a otros buques que no tienen justificación o que no tienen razón de ser y otro tipo de situaciones. Y eso hace que podamos ir afinando cada vez más el encontrar justamente pues, este tipo de actividades ilegales. Definitivamente en el tema de pesquero, que es de lo que estamos conversando ahora, pero totalmente aplicable a cualquier otro tipo de actividad ilegal en el mar. Insistimos, esto de algoritmos y todos estos sistemas no sustituyen de ninguna forma la actividad o la acción humana, que inclusive en el tema satelital se requiere pues, de una vigilancia permanente, pero ayudan muchísimo para poder ir discerniendo cuáles actividades pudieran tener justamente este propósito. Y eso definitivamente es algo que se está desarrollando cada vez más. Sabemos que algunos países ya lo tienen implementado y yo creo que es el momento en la región de comenzar a utilizar este tipo de tecnologías de manera mucho más eficiente y para múltiples frentes. Muchas gracias, capitán Pinto. Una pregunta que me llega por el interno dice, dada la importancia que usted manifiesta de que Colombia participe del grupo OROP, ¿qué se requiere para que Colombia haga parte de este organismo? En realidad es un tema voluntario. Los países se inscriben en las OROPs cuando tienen intereses en los recursos que estas organizaciones están organizando, iba a decir, pero están regulando, en la que estas organizaciones están regulando, y cuando se cuenta, digamos, con interés en esos recursos, o se es un país ribereño de las regiones donde estas OROPs funcionan, el país se inscribe ante la OROP, muestra un interés y en la reunión anual se acepta la inscripción de los diferentes países. De hecho, dentro de las normas que se establecen en el Acuerdo de Nueva York, no se puede negar a un país el acceso a ser parte de una OROP. Y pues posteriormente se comienzan a vincular o a registrar los buques que se desee que participen en las actividades pesqueras de la OROP. Lógicamente, esto lleva un compromiso que es el cumplimiento de todas las normas que estas OROPs regulan. Excelente, ojalá participemos en ese organismo. Bueno, señor capitán Pinto, yo le agradezco mucho su participación, al señor almirante Herrera, que abrió la sesión en el día de hoy, al señor capitán Reina, y bueno, a los señores comandantes de las Armadas del Ecuador y de Colombia que permitieron esta participación. Invitar a nuestra amable audiencia para que se vinculen, ya somos un grupo más fuerte cada día. Los invito, las actividades académicas también las podemos desarrollar. En eso, digamos, hemos estado un poquito bajitos. Invitamos a las universidades, a los centros tecnológicos a que se vinculen a nuestra plataforma. Y le pediría para finalizar al señor Edwin Pinto, haga usted la palabra de despedida, por favor. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, un honor haber estado aquí, haber podido compartir esta experiencia que nos tocó vivir. Realmente no ha sido algo sencillo, pero afortunadamente pues se pudo superar de manera adecuada en nuestro país. Esperamos poder aportar con información, aportar con experiencias, como lo hemos hecho ahora. Este tipo de iniciativas me parecen excelentes, realmente
fantástico poder compartir de una forma tan directa información de países hermanos, países con situaciones similares como somos Ecuador y Colombia. Colombia siempre nos ha ayudado muchísimo compartiendo mucha información técnica, muchas experiencias, y en este caso pues nos alegramos de poder corresponder de la misma manera. Así que siempre a las órdenes, cuando sea adecuado, pertinente, necesario o se desee contar con información de Ecuador, pues estamos listos para poder aportar con nuestro grano de arena. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima reunión. Muchas gracias.